Hola, muy buen día. Les habla Carlos Alfonso Willes Barrera. Soy médico endocrinólogo de adultos. Hola a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de la vitamina D o en un enfoque práctico. Adivinen ustedes cuánto tendrá de vitamina D Caterina Ibargüen. ¿Será que la tiene bajita? ¿Será que la tiene normal? ¿Será que por la raza morena está con menos niveles de vitamina D? ¿Será que esto está afectando para algo su capacidad de salto? Pues nada, aquí esa es la idea, que podamos descubrir si la vitamina D es normal o no y cuáles son los parámetros y cómo saber su medición para decirle a un paciente si tiene o no un compromiso de esta. Sabemos que la vitamina D es una hormona, no una vitamina. Y esta vitamina se va a sintetizar por diferentes pasos y todo arranca cuando usted se expone al sol. 80% de la producción de la vitamina D sale precisamente a partir de la exposición de esos rayos solares, esa luz ultravioleta, y luego por diferentes pasos va al hígado y finalmente al riñón. A través de unas hidroxilaciones se va convirtiendo en la 25 hidroxivitamina D o finalmente en el metabolito activo que es la 1,25 dihidroxivitamina D. De aquí quiero destacar que este metabolito que se produce en el hígado, que es la 25-hidroxivitamina D, tiene una vida media larga y es precisamente la que utilizamos para poder medir en la sangre y determinar si el paciente tiene unos niveles adecuados o no. De aquí quiero destacar también que solo el 20% del nivel de vitamina D proviene de la dieta. Es decir, que el paciente tendría que tener una dieta supremamente bien seleccionada para garantizar tener unos niveles adecuados. Como quien dice, vea, sabe que es más fácil asolearse. Ahora, como todo, hay que tener en cuenta que son tiempos de exposición solar, entre 10 a 15 minutos de recibir solecito en la cara, en los hombros, en los brazos, en la espalda, sería suficiente para poder sintetizar la cantidad de unidades de vitamina D que todos necesitamos. Y la contraparte, ponerse un bloqueador solar con apenas 15 grados de protección bloquea y disminuye la síntesis de la vitamina D en más de un 85-90%. Y fíjense que les estoy diciendo, apenas unos poquitos grados de protección UV. ¿Cuándo medimos entonces la vitamina D? ¿A quién voy a sospecharle que pudiera tener un déficit? Todo paciente que tenga osteoporosis y que esté en tratamiento, porque se necesita tener niveles muy buenos para poder garantizar que el tratamiento sea bien exitoso. Todo paciente que llegue con niveles bajos del calcio. ¿Por qué? Porque resulta que la vitamina D es importantísima para favorecer la absorción intestinal del calcio. Todo paciente que tenga fractura por fragilidad o un dolor óseo persistente, porque sabemos que si el paciente no tiene buena vitamina D, va a disminuir la absorción del calcio y va a llevar a una forma de hiperparatiroidismo secundario que va a llevar al aumento en la resorción ósea y a disminuir la masa ósea y al riesgo de fractura. Pacientes que tengan mala absorción intestinal porque sabemos que se podría comprometer la absorción de esta vitamina y especialmente el caso, digamos, más frecuente que vemos hoy en día son los pacientes que fueron sometidos a un bypass gástrico por una obesidad mórbida. El uso de anticonvulsivantes en forma crónica también disminuye la síntesis o por lo menos aumenta el metabolismo de la vitamina D, llevando al efecto neto de una reducción efectiva. Sabemos que las personas adultas mayores van perdiendo la capacidad de síntesis. Así, una persona de 70 años tiene cerca de 30% menos de vitamina D que una persona joven cuando tiene la misma exposición solar. O sea, la producción se hace menor cuando estamos en el envejecimiento que cuando estamos como adultos jóvenes. Pero también sabemos que las personas afroamericanas podrían tener un incremento en el riesgo de una deficiencia de vitamina D porque se necesita 10 veces más exposición al sol para producir la misma cantidad de vitamina D que una persona con piel clara. También sabemos que la vitamina D, como les dije, es liposoluble y realmente más que vitamina debería ser entendida como una hormona. Y en personas con sobrepeso u obesidad es muy probable que esta liposolubilidad haga que se esconda, que se disminuya el nivel medible efectivo de esa 25-hidroxivitamina D. Igualmente, cuando ellos la tienen baja, si yo debo darle el tratamiento, debo hacerlo con una dosis mayor
que cuando yo se la doy a una persona delgada. Resulta que niveles muy bajos de vitamina D, que se asocian con disminución ya de la absorción del calcio y de una forma de hiperparatiroidismo, podrían también estar asociados con dolor óseo, con fatiga, con síntomas depresivos. Y sabemos que esa forma severa de déficit de vitamina D, que se conoce como osteomalacia, recuerden que en los niños el déficit severo se considera como el raquitismo. En el adulto hablamos de osteomalacia y podría confundirse por esos dolores musculares, osteomusculares, por el cansancio, por la fatiga, por los síntomas depresivos con un cuadro de fibromialgia, que entre otras recuerden que la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Al final del camino, cuando usted está seguro que miró todas las posibilidades y dice, vea, todo está bien, y resulta que ahí sí uno dice fibromialgia. Antes no. En los pacientes del bypass dijimos que no solamente la vitamina D, sino que también el hierro, el calcio, o sea, varias vitaminas podrían estar precisamente afectadas. Y sabemos también que enfermedades de alteración de la absorción, como la enfermedad de Crohn, la insensibilidad al gluten, la enfermedad celíaca y no celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, podrían estar asociadas con ese déficit, o sea, que considere que si usted tiene un paciente al frente con esta entidad, mídale los niveles de la 25-hidroxivitamina D. También sabemos que hay diferentes factores pronósticos que hacen que esos niveles de vitamina D se encuentren más bajos. Entonces, el paciente que va ganando más años tiene un valor más bajo de vitamina D. El paciente que va ganando más kilos, que tiene un índice de masa corporal elevado, va bajando la vitamina D. El paciente que fuma va bajando la vitamina D. El paciente que está en una estación, digamos, no del trópico, sino que es más un invierno, pues entonces vemos que ese paciente tiene definitivamente una reducción de la vitamina D. La ingesta en la dieta, miren que apenas sube un puntico en términos de protección, por lo que decíamos ahora que el 20% de la vitamina D sale de la dieta, el otro 80% fue de la exposición solar. Y el uso regular de multivitaminas, que pueden incluir también la vitamina D, podría ser un factor protector. Aquí voy a mencionar algo para que se les haga un poco más familiar. En diferentes textos ustedes podrían encontrar que se expresa la 25-hidroxivitamina D como nanogramos por mililitro. Y el equivalente en nanomoles por litro es de 30 nanogramos por mililitro, equivale a 75 nanomoles por litro. Ahora, ya habíamos mencionado que un bloqueador solar afecta la síntesis de la vitamina D, la latitud, la piel oscura, la cirugía bariátrica, la enfermedad celíaca, obesidad, síndrome nefrótico, los anticonvulsivantes, enfermedades granulomatosas, el mismo hiperparatiroidismo primario. Acuérdense que la PTH va a favorecer también el paso de la 25-hidroxivitamina D en la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, si usted tiene una paratiroides acelerada, va a acelerar también el proceso de cambio de la 25-hidroxi a su forma metabólicamente activa final, que es la 1,25-dihidroxivitamina D. Ahora, de aquí vale la pena destacar que esos niveles de vitamina D, de los 25-hidroxivitamina D, tendrán impacto en la absorción del calcio, de la densidad mineral ósea y el riesgo de osteomalacia o de raquitismo. Entonces, cuando un paciente tiene valores incluso alrededor de 20, miren ustedes que está muy estable la absorción del calcio y la densidad mineral ósea. Pero cuando esto va descendiendo y especialmente niveles por debajo de 15, alrededor de 12, ven ustedes que empieza a caer la absorción del calcio y es notorio que viene en un descenso progresivo a la densidad mineral ósea. Esto se va a traducir también entonces en que si es una persona adulta, tendrá el riesgo de tener una osteomalacia, sobre todo con niveles más bajos, alrededor de 12 nanogramos por mililitro, y si es un niño, entonces se trate de un raquitismo. ¿Cuáles son los valores normales de la vitamina D? Dependiendo de donde usted lo consulte y digamos que las guías de endocrinología le dicen a usted, mire, los niveles normales de vitamina D estarán alrededor de 30 nanogramos por mililitro. Entre 30 y 20 hablamos de insuficiencia y por debajo de 20 hablamos de deficiencia. En términos normales, en pacientes que son trabajadores del campo con amplia exposición solar, usted va a encontrar que casi todos tienen valores de 40 nanogramos por mililitro hacia arriba y se consideran como unos niveles muy óptimos, sobre todo también en aquellos pacientes que estén bajo tratamiento
para osteoporosis, en donde yo quiero garantizar una muy buena absorción del calcio y la mejoría del efecto del antirresortivo. Ahora voy a hacerles un comentario, y es que esos niveles fueron los propuestos población norteamericana. Sin embargo, no necesariamente esos valores son exactos para nuestra población latina y para nuestra población de Medellín, Colombia. ¿De dónde salen estos datos? Trabajos ya de hace unos cuantos años determinaron que pacientes que estaban hospitalizados y se les medía la vitamina D, encontraron que prácticamente el 85% de esos pacientes que estaban hospitalizados tenían valores por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Y que esto podría verse implicado en el riesgo de tener una baja densidad mineral ósea. Y que esto significaría entonces que tal vez los niveles óptimos esperados para los pacientes es que estuvieran, ojalá, de 30 nanogramos por mililitro para arriba. Sin embargo, como les digo, no necesariamente eso aplica siempre para toda nuestra población. Y como les mencioné ahora, que la vitamina D no es una vitamina, sino una hormona, debe ser entendida en el contexto como cualquier hormona, así como cuando hablamos de función tiroidea, que hablamos de la TSH y la T4. Cuando hablamos de vitamina D, debemos hablar también del calcio y de la paratormona. Y es precisamente la forma en que yo evalúo si la vitamina D está en un buen número, que lleve a un calcio normal y a una PTH muy buena, lo que me va a dar también más tranquilidad a mí de determinar si tiene impacto clínico a ese paciente o no. Otras corrientes de estudiosos de la vitamina D, incluyendo el Instituto de Osteoporosis, nos mencionaron que probablemente la mejor clasificación esté como un valor anormal por debajo de 20 nanogramos por mililitro en el impacto que eso puede producir en la parte ósea metabólica, y valores de deficiencia cuando están por debajo de 10. Como les dije, las guías de la Sociedad de Endocrinología del 2014, con el doctor Holick a la cabeza, una persona apasionada y gomosísima de la vitamina D, pues proponen que los niveles sean a partir de 30. Para nuestro medio, en un estudio local, nos dio que los niveles más adecuados clasificatorios pudieran estar en población joven alrededor de 20 nanogramos por mililitro como el punto de corte que divida la gran mayoría de la normalidad con respecto a la anormalidad. Sin embargo, como cualquier eje hormonal, tienen individualidades y consideraciones particulares que harán la toma de decisión frente a una situación clínica, empezar o no un tratamiento de reposición. ¿Cuál es la situación en el mundo? Que los niveles de vitamina D en diferentes trabajos, entendidas como por debajo de 30, podrían estar perfectamente entre la mitad a 7 a 8 de cada 10 pacientes evaluados, tenerlos por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Esto de alguna manera me cuestiona a mí diciendo, o es que no nos exponemos al sol, o es que tal vez los niveles no sean tan anormales en ese punto para población sana general. Ojo, población sana general, no en pacientes sintomáticos o con situaciones particulares como las que mencioné al comienzo, o en tratamiento de osteoporosis, donde los valores son claramente diferenciables, donde se quieren tener valores de 30 e incluso ojalá por encima de 40 nanogramos por mililitro. Y es claro que en diferentes países donde no hay ningún tipo de exposición, donde el área de expuesta es tan baja, pues era totalmente esperarse que los valores de la 25-hidroxivitamina D fueran bajos. Sin embargo, también se ha visto que en lugares con abundante exposición, como Hawái, donde una persona promedio podría tener casi 30 horas de exposición a la semana, su nivel de 25-hidroxivitamina D promedio estuvo apenas alrededor de 31 nanogramos por mililitro. Y la mitad de ellos tenían valores por debajo de 30. O sea que de alguna manera también nos está diciendo debemos reevaluar para nuestro medio y en el contexto de un eje si es normal o anormal el valor que yo estoy mirando.
Miren aquí, Latinoamérica, estado de vitamina D en una población soleada, Sao Paulo, Brasil, 57% de personas mayores, alrededor de los 80 años, tenían valores por debajo de 20. Entonces, en términos generales, yo le recomendaría a usted que si un paciente tiene menos de 20 nanogramos por mililitro, considere que de verdad tiene una mínimo insuficiencia de vitamina D y valores de 10, 12 hacia abajo, hablamos de una verdadera deficiencia de vitamina D. Ahora, ¿cuál de estas dos situaciones es más frecuente en la práctica real? ¿Estar vestidos para el cóctel, para la foto, en traje elegante o estar todos desnudos en una fiesta exponiéndonos al sol? Es claro que normalmente nos mantenemos bien vestidos y poco expuestos a la luz solar. ¿Cuál es la importancia de hablar de la vitamina D? Pues que se ha visto que logra reducir el riesgo de caídas porque la vitamina D tiene que ver con la estabilidad muscular y con la posibilidad que ese paciente se mantenga firme. Entonces, ¿qué encontraron? Que en diferentes lugares donde se hizo la suplencia con la vitamina D, con 15 pacientes necesarios a tratar para evitar un efecto adverso, o sea, la caída de una persona en un año de tratamiento, lograba mostrar cerca del 22% de reducción de las caídas cuando se estaban suplementando con la vitamina D, al menos alrededor de 800 unidades por día. Y sabemos que el riesgo de fractura estaba con unas 800 unidades diarias de vitamina D3, se reducía en fractura de cadera y en fractura no vertebrales al menos una cuarta parte. ¿Cuánto se necesita de vitamina D para lograr una respuesta bien favorable en los tratamientos con los bisfosfonatos? O sea, el alendronato, el risedronato, el ivandronato, el ácido soledrónico. Al menos 33 nanogramos por mililitro. Entonces, por eso decía, una cosa es la condición de un paciente que le dio por hacerse una medición de vitamina D y otra es el paciente que tiene una osteoporosis en donde estoy dando un tratamiento y donde necesito generar el mejor ambiente para poder que sea muy efectivo. Aquí lo que quiero destacar es que las tasas de no respuesta entre los pacientes que tenían valores más bajos de vitamina D definitivamente eran más altas cuando estaban subiendo, más de 30 a 40, alrededor de 50%, y más de 40, solo una tercera parte de no respondedores. Entonces, mínimo 33, pero como dijimos al comienzo, tal vez a ese paciente sus niveles más óptimos estén de 40 hacia arriba nanogramos por mililitro. Sabemos que la deficiencia de vitamina D también podría verse comprometido en otras enfermedades y se ha propuesto la parte cardiovascular, la diabetes tipo 2 e inclusive los factores inmunológicos como en carcinoma de seno o de colon. Sin embargo, no se ha podido demostrar que por dar vitamina D se reduzca el riesgo de desarrollar cáncer de colon o enfermedades neurológicas o cáncer de seno. Sí sabemos que si la vitamina D está deficiente, podría incrementar la resistencia a la insulina y disfunción de célula beta, que esto podría llevar también a una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, a que hay un hiperparatiroidismo secundario compensador, a que ese fenómeno inflamatorio podría favorecer o acelerar el proceso de aterosclerosis, de hipertensión y de diabetes y síndrome metabólico, llevando a unos eventos cardiovasculares adversos. Pero estamos definitivamente viendo que esto es un contexto individual y que esto sí sería más probable entre más bajo sea el valor de la 25-hidroxivitamina D. ¿Cuánta vitamina D se recomienda tomar diariamente para una persona? O sea, un suplemento nutricional. ¿Cuánto? Mínimo 800 unidades por día para incrementar los niveles a los valores básicos que están alrededor de 30 nanogramos por decilitro. En la dieta, fíjense ustedes, yo les decía ahora, solo 20% proviene de la dieta, pero entonces miren, tendría que consumirse unos 100 centímetros de salmón fresco para que alcance a dar alrededor de unas 600 a 1000 unidades de vitamina D3, 100 centímetros de sardinas enlatadas para 300 unidades de vitamina D, el atún enlatado 100 centímetros, 250 unidades, la yema del huevito 20 unidades, la leche fortificada un vaso para 100 unidades, la margarina fortificada tendría que comerse 100 centímetros para 400 unidades y las multivitaminas que en promedio dan 200 a 400 unidades de vitamina D3. Entre otras, recuerden que el carbonato de calcio o el citrato de calcio que viene con vitamina D trae un aporte de 200 unidades internacionales de vitamina D
por cada tableta. O sea que estoy diciendo que si los requerimientos son alrededor de 800 a 1000 unidades, sería insuficiente solo dándolo a partir de las tabletas de calcio. Entonces ustedes me van a hacer una pregunta, bueno, si resulta que la vitamina D se va sintetizando y pasó por el hígado y entonces está la 25-hidroxi y luego va al riñón y se fabrica la 1,25-dihidroxivitamina D, que es el metabolito activo, que es lo mismo que el calcitriol. Entonces, ¿yo por qué no le doy más bien calcitriol al paciente? Por una sencilla razón, que ese metabolito activo va y hace lo que tiene que hacer, es ir al intestino y absorbe y absorbe y absorbe calcio, no se autorregula. Contrario a lo que pasa con la vitamina D, que se sintetiza y se autorregula en un momento determinado también. Entonces, este es un metabolito activo final. Como no tiene autorregulación, sí genera riesgo de hipercalcemia, cosa que no sucede, o por lo menos es muy infrecuente con la suplencia de vitamina D. En cambio, el calcitriol podría estar asociado con hipercalcemia y también con hipercalciuria, y el aumento de la pérdida de calcio urinario podría precipitar en un paciente que no se hidrate muy bien a litiasis renal. Es además, sí, claro que es útil en pacientes que ya tengan una falla renal crónica o hepática porque no se puedan cumplir los pasos de síntesis de vitamina D. Pero en el resto de la población, yo preferiría suplementarlo con vitamina D3 para que se autorregule para el bajo riesgo que se tiene de hipercalcemia y de hipercalciuria. Ahora veamos esto en práctica, en casos clínicos. Se trata de un hombre de 40 años, él tiene un trauma raquimedular con muy poca exposición solar y con un dolor osteomuscular generalizado. En la radiografía vean ustedes cómo hay una disminución marcada del cuerpo vertebral, hay un colapso vertebral, un aplastamiento. Y adicionalmente, miren ustedes, se ven apenas como los bordecitos, como las corticales, pero es un huesito como muy lavado, muy de base que llamaríamos osteopénica, entre otras. Cuando en la rayos X o en los rayos X se ve una disminución de esa densidad, es porque generalmente se ha perdido más del 30% de la densidad mineral ósea. O sea que cuando usted llegó a pensar en este diagnóstico, en unos rayos X convencionales llegó muy tarde al diagnóstico del paciente. Se le hacen unos exámenes al paciente, tiene un valor de calcio 7,4, o sea, un calcio bajo, tiene un fósforo 2,4, o sea, un fósforo bajo, tiene una paratormona elevada, 85, con un valor hasta 65, o sea que tiene un calcio bajo, un fósforo bajo y en forma compensadora tiene la PTH. Recuerden que la PTH se encarga siempre de mantener el calcio sérico normalizado. Y esto lo hace porque aumenta la síntesis de la vitamina D de esa forma activa. Tiene que ver con la conversión de la 25-hidroxi en la 1,25-dihidroxivitamina D. Y si esa vitamina D va al intestino, mejora la absorción, pero también porque esa paratormona estimula el osteoblasto para que estimula el osteoclasto para que le saque calcio al hueso. Y también en el riñón porque disminuye la pérdida de urinaria de calcio. Entonces, en términos generales, siempre la PTH está haciendo su labor y es buscando mantener el calcio en la sangre normal. Si el paciente tiene el calcio bajo en la sangre, se activa la PTH en forma compensadora y es lo que llamamos un hiperparatiroidismo secundario a la hipocalcemia que está presentando. Ahora, ¿por qué se presentó la hipocalcemia? Porque tiene unos niveles muy bajos de vitamina D, 8 nanogramos por mililitro. O sea que en este caso podríamos hablar que este paciente lo más probable es que tenga, ¿verdad?, una osteomalacia. Nivel muy bajo de vitamina D, niveles bajos de fósforo, niveles compensadores de PTH, muy poca exposición solar, dolor osteomuscular generalizado y disminución marcada de la densidad ósea. Pacientes que tienen déficit graves menores de 10 con las características que acabo de mencionar son los que van a cumplir el criterio para hablar de osteomalacia, que es la presentación severa del adulto, y raquitismo es la que veríamos en los niños. Sabemos que la vitamina D tiene que ver con esa matriz ósea, con esa mineralización de la matriz ósea. Es así como decir que uno tiene una varita del mago y es una varita rígida, pero en un momento determinado esa varilla se cae en su rigidez, se disminuye, es como si simplemente se volviera de gelatina. La vitamina D precisamente se encarga de hacer que ese mineral esté adecuado y dar la rigidez, la solidez a ese hueso. Entonces, el paciente podría tener un dolor óseo generalizado, debilidad muscular, inclusive dificultad en la marcha,
Podría ir desde una forma asintomática hasta una forma muy sintomática con dolores óseos, con debilidad muscular, con marcha de pato, con fracturas con trauma mínimo y con inclusive anormalidades en la parte de curvatura vertebral o pelvis. Se ve en el laboratorio el incremento en la fosfatasa alcalina, el calcio y el fósforo disminuidos, el calcio urinario está bajito, porque tampoco hay suficiente calcio en la sangre, entonces no se puede botar. Y si además la PTH se activa, ella aumenta la resorción del calcio, entonces va a bajar el calcio urinario. Y los niveles están bien bajitos de la 25-hidroxivitamina D y la PTH se va a ver elevada. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Sin miedo alguno, cargarlos con vitamina D. ¿Cuánto es una dosis de carga? 50.000 unidades cada semana por un promedio de 6 a 8 semanas. Una opción sería darle 6.000 unidades diarias por los mismos 2 meses y luego lo más importante es entender que ese paciente, si se le bajó la vitamina D y no hay una cosa que corregir que haya sido su explicación, su tratamiento es de forma continua y continua van a ser, el mínimo es el requerimiento nutricional alrededor de 800 a 1.000 unidades y si fue muy severo como en estos casos, al menos 2.000 unidades por día. Recuerden que si es un paciente obeso necesita generalmente mucho más dosis, o sea que inclusive entre 2.000 a 4.000 unidades diarias para el mantenimiento. Cuando hablamos de osteomalacia nutricional, este es un documento del año 2016 en donde dicen que entendiendo como el punto de corte de suficiencia mayor de 20 y deficiencia menor de 12, para prevenirla habría que suplementar a los recién nacidos con 400 unidades día desde el nacimiento hasta el año de vida. Y después de los 12 meses con 600 unidades diarias. Y luego de los 4 o 5 años ya uno estaría diciendo al menos debería estar recibiendo las 800 a 1.000 unidades diarias. Calcio suficiente se debería tener mínimo 500 miligramos por día y poquito calcio de aporte alrededor de 300. Y aquí hago una cuñita. Recuerden que la osteoporosis es una enfermedad que se diagnostica en la vida adulta, pero realmente se previene, se detiene, se trata. Realmente se previene desde la infancia. La masa ósea a pico se está generando en la adolescencia. Entonces, cuando ese niño está alrededor de los 12, 15, 18 años, esa persona adulta está haciendo todo su pico de masa ósea y está guardando los ahorros para el resto de la vida. Si los bebés están recibiendo todo a partir de toda materna debería recibir al menos 600 unidades por día durante la gestación y esto también es importante porque a las gestantes se debería garantizar que tengan buenos niveles de vitamina D. Los pacientes que se presentan a nuestra consulta, que evaluamos para osteoporosis, podrían tener causas normales de osteoporosis esperadas por la edad o posmenopáusica. Sin embargo, el hiperparatiroidismo secundario por déficit severo de vitamina D es una dentro de esos diagnósticos diferenciales y por eso les pongo un camaleón porque se parece a otro tipo de entidades. Entonces, ténganla en cuenta que es una parte de la causa secundaria. Y aquí quiero destacar algo. Cuando usted hace una densitometría ósea y usted está evaluando L1, 2, 3 y 4 y está mirando los valores del T, el T es el de la gente joven como tú, o sea, generalmente personas menores de 30 años son los que dan el valor del T y el Z es el del same, de la misma gente. Entonces, cuando usted habla del índice T, es comparar a la persona contra gente joven y el Z es compararme a mí mismo contra otro de mi propia edad. El valor del T indica, de acuerdo al número, si ese paciente tiene normalidad hasta menos una desviación estándar, osteopenia o baja masa ósea entre menos 1 y menos 2,5 y osteoporosis cuando es menor a menos 2,5. El valor del Z lo que sugiere es cómo estoy yo contra otras personas y si el valor del Z es menor a menos 2, como sucede en este caso, sugiere que hubo una causa secundaria o una pérdida ósea acelerada. Entonces, valor de T hace diagnóstico para normalidad, osteopenia o osteoporosis. Valor de Z clasifica al paciente o hace sospechar si tiene una causa secundaria. Valor menos 2,5 habla de osteoporosis. En el T-score, valor de Z-score menor a menos 2 sugiere causa secundaria o pérdida ósea acelerada. Este es un caso de una paciente que tiene en L1, L4 un valor total de menos 3,7 y fíjense ustedes
que el valor de Z es menor a -2, miren el puntico del paciente donde está, muy por debajo de la línea mínima para una persona menor de 60 años. O sea que en esta persona yo debo estar seguro buscando que podría tener una causa secundaria. Es más, inclusive miren que entre una medición y otra no debería haber más de un punto de desviación estándar. Y aquí vemos unos cambios como relativamente grandes, sobre todo en L4 podrían haber algunos cambios de osteofitos que den un falso alto en la densidad mineral ósea de esta vértebra y que se sale un poquito del contexto de lo que me está mostrando L1, L2 y L3. Dentro de ese diagnóstico diferencial está el hiperparatiroidismo, pero sobre todo el primario. Y aquí quiero hacer mención de algo. Cuando los niveles de calcio, el calcio ionizado, en este caso en milimoles por litro, multiplican por 8 para obtener el valor de calcio sérico que nosotros medimos como el calcio total. Cuando el valor de calcio está alrededor de 10 miligramos por decilitro, los niveles de PTH deben estar por debajo de 45 o 50 en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, si un paciente tiene una autonomía de las glándulas suprarrenales, usted va a encontrar que el calcio sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y pese a eso, los valores de la paratiroides también siguen subiendo. Entonces, eso me está diciendo que esto es un proceso malo de adaptación, es inapropiado, es un proceso de ganancia, de autonomía. O sea, la PTH sale alta a pesar de tener un calcio alto porque hay un tumor productor, es un tumor benigno, pero al fin y al cabo autónomo, que está produciendo mucha PTH. Entonces, PTH inapropiadamente suprimida o digamos más bien como una PTH inapropiada porque persiste elevada para el nivel alto de calcio, es lo que sugiere un hiperparatiroidismo primario. Las causas de osteoporosis secundarias, podríamos decir que un hombre tiene una causa, cuando un hombre se diagnostica con osteoporosis, tiene una causa secundaria de osteoporosis hasta que se muestre lo contrario. En las mujeres podríamos decir que entre una a cada 4 a una de cada 5 tienen una causa secundaria. Y aquí hay múltiples, pero aquí definitivamente lo que más insisto yo es que en hombres hay que siempre descartar hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipercortisolismo, pero fíjense que también habrán medicamentos, especialmente los glucocorticoides y el uso crónico de anticonvulsivantes. Veamos entonces otro casito. Es una mujer de 82 años, ella vive en un asilo. Luego de caída de su propia altura, se fractura la cadera. En la densitometría tiene un valor de T-score de -3,4, o sea, confirma que hay osteoporosis. En el cuello femoral, -2,9, confirma que hay osteoporosis tanto en columna como en cadera. El nivel de la vitamina D dio bajo en un valor de 13 nanogramos por mililitro, o sea, mínimo está insuficiente con una cara de deficiente que no se la puede, y la paciente está tomando tableticas de calcio con vitamina D3, pero en forma intermitente solo una tableta. Sabemos que si no hay vitamina D se disminuye la absorción del calcio, que se aumenta la PTH en forma compensadora, que esto rehace la reabsorción del calcio en el hueso, entonces disminuye la densidad mineral ósea, que se aumenta el riesgo de fractura y que la vitamina D es súper importante para la función neuromuscular, lo que entonces podría llevar a que se aumente el riesgo de caídas, que como vimos ahora, la suplencia podría disminuir hasta en cerca de una quinta parte este riesgo. En mujeres posmenopáusicas norteamericanas se evaluó cómo estaban sus niveles de vitamina D de 25-hidroxi y miren ustedes, cerca de la mitad tenían valores por debajo de 30. O sea que es algo bastante frecuente y la verdad aquí en Latinoamérica no es que sea muy distinto. Aún con los rangos de insuficiencia menores de 20 y deficiencia por debajo de 10, por lo menos la mitad de la población podría tener una alteración de los niveles de la 25-hidroxi. O sea que estamos diciendo que es una enfermedad que podría ser bastante prevalente gracias al estilo de vida que llevamos hoy en día. Y más localmente, este es un trabajo hecho por un colega, el doctor Oscar Rosero, en Villavicencio, en donde también mostraban que solamente 4 de cada 10 pacientes tenían valores en el rango normal, aunque ellos utilizaron el valor de corte en 30 nanogramos por mililitro. La vitamina D en pacientes que se fracturaron también se encontró baja. Y entonces aquí viene un mensaje. Si usted como médico general cae en cuenta que un paciente que se fracturó y probablemente es que tiene una osteoporosis y necesita un nivel de vitamina D, hágale la densitometría si se fracturó. Y la otra, pídale la vitamina D o mínimo comiéncele a suplementar la vitamina D porque va a ser importantísimo y es muy frecuente que puedan tener niveles bajos. Además,
el paciente que recibe esa vitamina D podría mejorar la tasa de caídas y también reducir el riesgo de no unir la fractura en el posoperatorio. Hay diferentes puntos de corte que se han evaluado para reducción de caídas y para las fracturas. Y así 24 es un buen punto para evitar reducción de caídas, para reducir caídas. Y las fracturas se podrían reducir también cuando se tengan niveles de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D en adelante. La consolidación también podría mejorar teniendo en cuenta que la vitamina D se encuentra en niveles muy buenos. Y digamos que esta paciente que se fracturó, yo debería darle mínimo las 1000 unidades diarias. Sabemos que dosis entre 600 a 800 unidades día de vitamina D logran alcanzar al menos el valor de 20 en cerca del 95% de los pacientes. Pero como decíamos ahora, yo quiero valores siquiera de 30 o inclusive de 40 nanogramos en una paciente con osteoporosis y fractura. Los casos de deficiencia de vitamina D severa, entonces dijimos 50.000 unidades semanales por 4 hasta 8 semanas y luego yo le podría dar 2.000 unidades diarias como un mantenimiento. ¿Qué tan fácil es llegar a esas metas que yo les estoy proponiendo? Entonces, si un paciente le mido la 25-hidroxivitamina D que alcance a ser mayor de 30 luego de 8 semanas, eso sucedió en el 50% de los pacientes que tenían valores por debajo de 20 o en el 80% de los pacientes que tenían más de 20 cuando les dieron 1.500 unidades por día. O sea que fíjense ustedes que dar alrededor de 1.500, 2.000 unidades en un paciente que tenga un valor por encima de 20 tendrá un 80% de probabilidad de alcanzar un nivel mayor de 30. Para nuestra paciente en mención que tenía valores por debajo de 20, si yo le doy solo 1.500 unidades, solo la mitad de ellas alcanzará más o menos la meta. O sea que mínimo yo iría con 2.000 unidades diarias en el sostenimiento y por eso les dije que en estos casos podríamos dar un poquito de carga. Ahora, en términos normales, si no es una urgencia, si el nivel de calcio está bueno, si el nivel de PTH no se encuentra tan elevado, yo le daría mínimo 2.000 a 4.000 unidades 6 semanas y luego le seguiría con 2.000 unidades diarias. Los pacientes en asilos, solamente 40% o menos logran niveles por encima de 30 cuando están recibiendo apenas 600 unidades. O sea que creo que hay suficiente muestra para decir por qué vale la pena dar unos niveles más altos o unos suplementos más altos de la vitamina D. Este es el tercer caso, es un hombre de 38 años médico que tiene muy poquita exposición solar. Él refiere que está con cansancio y dolor muscular en los brazos y en la zona anterior de las piernas. Le miden una vitamina D y le da 20 nanogramos por mililitro. Su nivel de calcio sérico es completamente normal y su nivel de paratiroides es completamente normal. Entonces aquí hay como una paradoja. Entonces, ¿tiene o no tiene un problema con la vitamina D este paciente? Pues dijimos que la vitamina no es vitamina D, sino que es hormona y que se evalúa en el contexto. Entonces, si su calcio está súper bueno y su paratiroides está súper buena, probablemente para esta persona el nivel de vitamina D en 20 sea lo normal. Y que tal vez está cansado porque está trabajando más de la cuenta y porque no está haciendo ejercicio o tiene un hábito de vida que podría ser mejorado. De aquí quiero destacar que también el laboratorio influye demasiado. Este es un trabajo a que agradezco al Laboratorio de Dinámica, donde se hace con diferentes muestras, Roche, Abbott, Siemens. ¿Y qué es lo que yo quiero destacar? Que cada paciente se le hizo 5 mediciones de la vitamina D en diferentes ensayos. Y fíjense que no todos dieron del mismo color, a veces dio verde o amarillo o rojo. E inclusive un paciente podría tener verde, 2 amarillos y 2 rojos, indicándonos que dependiendo del ensayo, en uno pudo haber salido completamente normal, en otro podría haber salido insuficiente y en el otro podría haber salido deficiente si tomáramos el valor de corte de 30 y de 20. Si todo fuera por debajo de 20, probablemente pues no sería tan diverso el valor verde, amarillo y rojo, pero en términos generales lo que quiero decirles es que se debe tener también un laboratorio con confianza para poder uno saber que está haciendo una medición de la vitamina D y hacerle un seguimiento cuando haga la reposición. Sabemos que los valores de vitamina D entre 30 a 32 son los que mejor suprimen los niveles de PTH. Sin embargo, no todos los pacientes que tengan niveles de vitamina D en 30 o 32 logran bajar del todo a la paratormona. Este es un trabajo que también fue realizado en el laboratorio con un poco más de 500 pacientes, en donde
lo que encontramos es una cosa muy interesante, que pacientes que tenían valores más bajos de vitamina D tenían los valores más altos de PTH, como era de esperarse, al igual que los valores dentro del rango normal de calcio, pero más abajo, con una función renal normal. Y fíjense ustedes que si yo evalúo la probabilidad de tener una PTH en la mitad del rango de referencia hacia abajo, menor de 45, es definitivamente, pues, menor de 45 fue muy baja cuando estaba por debajo de 10 y va incrementándose de manera progresiva cuando está por encima de 30. Dijimos ahora que trabajos en otras partes del mundo habían mostrado que cuando estaba alrededor de 30 era cuando tenía la mejor supresión de la vitamina, de la PTH. Efectivamente, en este trabajo también se demuestra que si el punto de corte máximo de PTH es 65, el menor porcentaje de pacientes que tuvieron la vitamina, tuvieron la PTH elevada, mayor de 65, se encontró cuando estaba alrededor de 30. Sin embargo, miren ustedes que solo uno de cada 10 pacientes la tenía elevada cuando tenía valores de entre 25 y 30 y más o menos diríamos que uno de cada 7 pacientes cuando estaba entre 20 y 25. Entonces, dicho de otra manera, aunque valores por encima de 30 tienen las mayores supresiones de PTH, debe entenderse que esto es un espectro, un continuum, y que incluso pacientes con valores de 20 y especialmente aquí 20 o 25 podrían estar completamente normales teniendo un valor de calcio por encima de 9 y una PTH por debajo de 45, o sea, comportándose muy bien. Entonces, sabemos que en diferentes países, Estados Unidos, Australia, niveles entre 15 y 20 podrían ser óptimos para nivelar bien la PTH y que valores de vitamina D por debajo de 10 iban a estar relacionados claramente con osteomalacia y raquitismo. Y hago mención de esto porque a veces el paciente que viene con fatiga, con dolor de cabeza, con síntomas inespecíficos, le quieren achacar la culpa de todo lo que le pasa a una vitamina D en 20, en 21. Yo creo que ahí toca reevaluar muy bien qué es lo que pasa con ese paciente y no alimentarle una falsa esperanza que esa sea su curación. O sea, hay que mirar la vitamina D en el contexto del calcio y la PTH para tomar una adecuada determinación y evitar generar falsos diagnósticos o retardos en diagnósticos correctos para los pacientes. Finalmente, el cuarto caso es una mujer de 67 años. Se diagnosticó con osteoporosis y en su estudio le encontraron una PTH en 82 con un normal hasta 65. El calcio estaba en 9,1 y la vitamina D en 31. La ecografía del cuello no mostró lesiones en las paratiroides porque parecería ser como un perfil de un hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Sin embargo, se le siguió estudiando y la gamografía de paratiroides no mostró ningún adenoma. Se aumentó el suministro de vitamina D a esta paciente a 4.000 unidades diarias, se controló a los 3 meses y su vitamina D subió a 42. Recuerden que dijimos al comienzo que eran los niveles muy óptimos y la PTH empieza a descender, cae a 61 y su calcio sérico sube de 9,1 a 9,5 y el calcio urinario está en el rango normal. En conclusión, esta paciente tiene un set point diferente, tiene un punto de equilibrio distinto y al lograr normalizar más la vitamina D es suficiente para normalizar mejor sus niveles de calcio sin causar una hipercalcemia y llevar a unos niveles normalizados también de la paratiroides. Y aquí quiero mostrarles, este es un trabajo que se lo recomiendo, le den una revisadita, evaluando pacientes que tenían valores de PTH por encima de 65, dependiendo de los valores de la vitamina D. Y miren ustedes cómo entre más va bajando el valor de la 25-hidroxi, más alto es el porcentaje de pacientes que tienen valores de paratormona por encima de 65. Pero que finalmente esto es un espectro. Aún pacientes con 30, 35 o 40 podrían tener valores de PTH por encima de 65. O sea que uno podría darse la oportunidad siempre y cuando el calcio sérico esté dentro del rango normal darse la oportunidad de ajustar más la suplencia de la vitamina D, llevar a niveles muy óptimos, más arriba de 40 y reevaluar la PTH para poder diferenciar si se trata de un hiperparatiroidismo primario normocalcémico o si lo que estamos viendo es un punto de equilibrio diferente en el nivel de vitamina D, calcio y paratiroides del paciente. Y esto adicionalmente podría tener comportamientos distintos en personas con rangos diferentes de edad. El trabajo que les mostré que se hizo en el laboratorio de dinámica fue con personas entre 20 y 55 años. Estoy diciendo que es población relativamente joven. Entonces, miren ustedes que la probabilidad es más alta entre mayores de 60 años tengan valores por encima de 65 en la PTH.
pero que es posible que gente joven, 20 a 40 años, ese porcentaje disminuye y solamente si se vea incrementado de forma exponencial cuando los valores de la 25-hidroxi estén por debajo de 20, 15 o 10 específicamente, teniendo en mente que algunos de los pacientes o que la gran mayoría de los pacientes con valores entre 20 y 30 en personas jóvenes de 25-hidroxivitamina D entre 20 y 30 podrían tener PTHs dentro del rango normal. Es así como yo espero que ustedes den un salto alto, un salto largo, un salto hacia quitarle el miedo y entender qué es qué en esto de la vitamina D. Es una entidad bastante prevalente, es una entidad que podría tener impacto en poblaciones especiales, pero también debe evitarse sobrediagnosticar con un valor único de vitamina D a un paciente que no tiene por lo demás otro tipo de síntomas y que sus niveles de calcio y PTH se encuentren dentro de rangos normales. Espero que hayan disfrutado mucho de esta presentación y que les sirva en la práctica clínica y la conserven como una medalla de oro en su corazón y en su cerebro. Un abrazo bien grande. Hasta luego.